Buenas noches, queridos alumnos. Les doy la bienvenida al curso de Macroeconomía S2. Mi nombre es Gustavo Agapito y el día de hoy desarrollaremos la sesión número 3, denominado Concepto del Producto Bruto Interno y reglas en la medición del mismo. Comencemos. Como siempre, empezamos con la agenda de la sesión y en esta oportunidad debo precisarles que básicamente revisaremos los primeros dos puntos, el concepto del Producto Bruto Interno y las reglas para calcularlo. Los puntos a continuación que se muestran en la diapositiva se revisarán en la próxima sesión. Comencemos con el concepto. El Producto Bruto Interno, también conocido como PBI, mide dos cosas a la vez. Por un lado, el ingreso total de las personas en la economía, representado en la fórmula que ustedes ven en la diapositiva como I, el cual debe ser igual al gasto total en los bienes y servicios producidos por la economía. ¿Qué significa esto? Y para poder explicarlo, se necesita hacer un ejemplo que sea de manera pedagógica entendible para todos ustedes. El ingreso de una economía es lo mismo que su gasto, debido a que cada transacción involucra a dos partes. Por un lado está el comprador y por otro está el vendedor. Cada unidad monetaria gastada por algún comprador es una de ingreso por algún vendedor. Es decir, si estuviéramos en la cafetería de la universidad y alguno de ustedes quisiera comprarse algún alimento y estuviera dispuesto a pagar, supongamos en este ejemplo, $1, ese valor monetario es un gasto para ustedes, pero también al mismo tiempo ese valor monetario será un ingreso para la cafetería. Por eso es que el concepto de ingreso igual a gasto va en función de la transacción que se genera en cualquier economía. Esa transacción, nuevamente, no es necesario que sea físico. También ahora, en los tiempos modernos, se puede hacer de manera digital, como me imagino muchos de ustedes lo habrán hecho o lo habrán visto. Sin embargo, existe otra forma de medir o de cuantificar el Producto Bruto Interno. Se le denomina la medición a través del flujo de dinero. ¿Cómo se conceptualiza esto? Básicamente es la sumatoria de gasto total que realizan los hogares o, a su vez, el ingreso total pagado por las empresas. Para esto existe un diagrama muy conocido, me imagino que lo deben haber visto en alguna otra materia, y si no, lo explicamos en este momento. Como ustedes pueden apreciar, al lado izquierdo encontramos a las empresas y sus funciones, ¿no? La función de una empresa es producir, vender y comprar insumos. En este caso, producen sus productos, venden sus productos y para producir esos productos tienen que comprar insumos. Si nosotros seguimos la línea azul, entenderemos que las empresas, en la parte superior, venden esos productos en el mercado de bienes y servicios. ¿Y quiénes son
Los que compran esos bienes y servicios son los hogares que están a la mano derecha. Y ahí se precisan, son los que compran, consumen, pero a su vez también venden factores. ¿Qué factores? Un factor que todos los hogares, personas ofrecemos, es el trabajo, justamente. Y eso se ofrece en el mercado de factores de producción, que se encuentra en la parte inferior del diagrama. Entonces, vamos a la siguiente línea, que es la línea roja. ¿Qué obtienen los hogares al ofrecer el trabajo? Las empresas pagan salarios y beneficios a los trabajadores y eso se convierte en una renta, en un ingreso para los hogares. Y a su vez, los hogares, a raíz de esta capacidad adquisitiva que consiguen con su salario, gastan ese dinero en el mercado de bienes y ese dinero en el mercado de bienes se termina convirtiendo en un ingreso para las empresas. Esto es un ciclo permanente, constante y que permite cuantificar cuánto es o qué valor tiene el Producto Bruto Interno. Si se dan cuenta, lo que está diciendo el concepto es la sumatoria de gasto total de los hogares. Es decir, esta parte de la mano derecha, donde sale una línea roja, donde dice gasto, se tiene que sumar cada uno de los hogares, cuánto gastan, obviamente de manera estimada, ¿no? Y a su vez, ese gasto debe ser igual, y nos vamos a la mano izquierda, superior izquierda, a los ingresos generados por las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma más compleja, pero finalmente válida, para poder conceptualizar el Producto Bruto Interno. Continuemos. Ahora veamos cuáles son las reglas que se utilizan para calcular el Producto Bruto Interno. Lo primero que tenemos que tener claro para comprender estas reglas es lo siguiente. Si consideramos que un país produce una infinidad de bienes y servicios, la definición más precisa del Producto Bruto Interno sería valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país y en un periodo determinado de tiempo. Y justamente para poder ubicar ese concepto, vamos a ir viendo cada una de las reglas que se establecen para el cálculo. La primera regla es, a mi manera de entender, bastante evidente. Cada bien y o servicio que se ofrecen en los mercados tiene un valor distinto. Por ejemplo, el precio de la papa no va a ser igual al precio de la uva, o al precio de los autos, o al precio de las computadoras, etcétera, etcétera. En consecuencia, esta variación o esta dispersión de precios genera que se tenga que contabilizar cada producto con su respectiva cantidad y con su respectivo precio. En el ejemplo que vemos en la diapositiva, se menciona una economía que produce 2 papas y 3 uvas. Y se tendría que analizar el precio de mercado de cada una. En este caso, en el caso de la papa, es 1.5 soles y en el caso de la uva es 2 soles. La fórmula matemática sencilla es multiplicar el precio por su respectiva cantidad en función del mismo producto, ¿correcto? Y eso nos daría
un PBI de 9 soles. Entonces, este ejercicio genera que tengamos que identificar cuál es el precio de ese producto y cuál es su cantidad relacionada. ¿De acuerdo? Esa es la primera regla del cálculo del PBI. La segunda regla menciona lo siguiente. Son las restricciones y estimaciones que se tienen que realizar para el cálculo del PBI en relación a los bienes y servicios que se incorporan en el cálculo. Primer punto sobre esta segunda regla. Los productos producidos y vendidos de manera ilícita y o informal no son contabilizados en el Producto Bruto Interno. Y hago un paréntesis en este caso particular porque tiene mucha incidencia sobre la realidad peruana. En la lectura número 3, la cual se encuentra colgada en UDEP virtual, van a poder encontrar un artículo que se los voy a mostrar en este momento, que lo pueden ver en pantalla, del libro Principios de Economía de Mankiw, y que se los voy a mostrar solamente en pantalla para que sepan cuál es y puedan ubicarlo y leerlo, porque me pareció muy interesante, sobre todo porque impacta directamente sobre nuestra realidad como economía peruana. El artículo se titula La economía informal y hace alusión a la segunda regla. El Producto Bruto Interno no incluye muchas transacciones que tienen lugar en la economía informal. Obviamente no vamos a leer en este momento todo el artículo, pero sí quería comentarles cosas muy importantes que se desprenden del mismo. En el artículo se menciona un ejemplo muy básico. Una persona X se acerca a cualquiera de nuestras viviendas y nos ofrece un servicio. Por ejemplo, digamos, botar la basura. Y por ese servicio te pide un dinero, ¿no? En este caso, no sé, supongamos un sol. ¿Qué sucede con ese sol? ¿Ustedes creen o consideran que ese sol está incluido en el PBI? ¿Ustedes qué opinan? No. Efectivamente, no está incluido en el PBI. No está incluido porque no se paga impuestos, no se giró una boleta, es una actividad informal. ¿Correcto? Entonces, actividades como estas hay y se generan todos los días, en todo momento en el Perú. ¿Correcto? Entonces, así como hay este tipo de situaciones o de actividades que son informales, no son ilícitas, pero son informales, el PBI no considera este cálculo. Es más, en el artículo menciona que en Estados Unidos se estima que entre el 6 y 20% del PBI es informal. O sea, ellos tienen un PBI registrado en el sistema de su base de datos, pero su PBI real es mucho mayor, porque no tienen la capacidad de poder registrar esa parte informal, que existe y que lo sabemos, pero no tenemos forma de cuantificarlo. ¿Correcto? Y así como está esa parte informal, también hay una parte ilícita. ¿Correcto? Que son el tráfico de drogas y las diversas actividades que existen en el mundo que no forman parte de una economía lícita,
de mercado. Sin embargo, esta situación de la economía informal siempre ha sido materia de estudio y materia de debate porque no existe una uniformidad de criterios en materia de cómo debemos calcularlo. Si ustedes averiguan e investigan sobre este tema, van a poder ubicar en el Banco Central de Reserva, incluso en el INEI, ¿no?, en el Instituto Nacional de Estadística e Información, que sí tienen una forma de modularlo. Sin embargo, esa forma no es colegiada en todos los países, depende de la realidad de cada país. ¿De acuerdo? Ahora bien, otro punto importante del artículo, y que ustedes lo pueden ver en la pantalla, es el porcentaje informal respecto del PBI de cada país. Y miren quién aparece en tercer lugar a nivel de todo el mundo: el Perú, que en este caso representa el 61%, Bolivia el 68%, los dos países latinoamericanos. La verdad es que yo creo que debe ser por lo menos un 70%, pero en el artículo sale 61 porque está sincerado. Entonces quiero que entendamos la envergadura del problema macroeconómico que tenemos como país, porque la informalidad, señores, es un gran problema, porque genera desempleo informal a su vez, sin beneficios. Por eso es que ahora, en una situación como la que vivimos actualmente, con el COVID-19, existen tantas familias que viven del día, porque dependen de una empresa o de una economía con mucha informalidad. Y eso es lo que genera tener informalidad. No poder tener beneficios, vivir del día, tener que trabajar incluso en situaciones de pandemia. La gente se sopesa entre seguir viviendo y quedarse en casa. Obviamente la respuesta es una, ¿no? Es la primera. Entonces, es muy importante que nosotros, como profesionales del rubro de empresas, aprendamos a vivir con esta situación, que lamentablemente, por más de todas las medidas que se han venido tomando en los últimos 20 años, realmente la informalidad no se ha reducido. No se ha reducido por diversos motivos, pero desde mi punto de vista, un motivo muy importante es la corrupción. Porque es la corrupción la que no permite que los beneficios que te genera ser formal te incentiven a ser formal. Además de los costos naturales de ser formal, ¿no? Los beneficios de ser formal no se sienten en la población como favorables. Y eso es rol del Estado, poder cambiarlo poco a poco para bajar ese 61% y tratar de ser lo más formales posibles, como por ejemplo lo tiene Chile, donde Chile es casi el 90% formal. ¿De acuerdo? No quería dejar pasar este artículo porque sale en el libro de Mankiw, que es un libro internacional que lo ven en muchos países, y aparecemos, lamentablemente, en el tercer lugar de esta publicación. Continuemos con la sesión. Entonces, teniendo claro lo que significa la restricción de los bienes producidos y vendidos de manera ilícita y o informal, vamos al siguiente. Los productos que se producen y consumen en el hogar no son considerados en el PBI porque nunca ingresan al mercado. No hay una transacción. Supongamos, existen personas que tienen un huerto en casa o un biohuerto, que también está muy de moda en otros países. Y esa producción que es para su consumo no es contabilizado porque no hay una transacción, es un consumo
para ti mismo o para la familia misma, ¿correcto? En consecuencia, eso tampoco entra en el PBI. ¿De acuerdo? Ahí vemos todo lo que sea producción dentro de casa y para el consumo de nosotros, sin ninguna transacción de por medio, no entra. Un tercer punto importante son algunos bienes que existen en la economía, pero no se venden, como por ejemplo las viviendas, se les calcula un valor imputado, es decir, un valor en el cual se pueda ingresar al valor bruto interno, al Producto Bruto Interno. En este caso, el único caso que tiene esa característica son las viviendas. ¿De acuerdo? Continuemos. Entonces, vamos con la regla número 3. El PBI considera bienes y servicios finales, no intermedios. Lo explicamos ahora, en este momento. ¿Qué me refiero con finales? Las materias primas son transformadas mediante un proceso productivo hasta convertirlo en un bien final. Supongamos, en este caso, el atún es convertido después de un proceso, ¿no?, en una conserva, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Si el atún, que tiene un valor en el mercado, es destinado a la fabricación de alimentos mediante conservas, ese monto o ese valor no puede ser contabilizado en el Producto Bruto Interno, porque lo que contabilizarían ellos, o en este caso lo que se contabiliza, es el valor de la conserva de atún. Ese precio de esa conserva ya está incluyendo el precio del atún. ¿Me entienden? Pero hay que tener clara la idea. No es que todo el atún que se produzca en el país va a ir a eso, ¿correcto? Hay atunes que se venden en el mercado. Entonces hay que dividir, hay que separar. Lo que se vende en el mercado, atún como producto y como bien final, atún propiamente dicho, el pescado, eso sí entra en el cálculo del PBI, porque sí estás haciendo una transacción. Pero en el caso del atún versus como materia prima para convertirlo en una conserva, ahí en lo que prima es el valor de la conserva, que ya está incluyendo el valor del atún. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué es importante esta regla? Porque si las entidades que hacen este cálculo no hicieran esto o no hicieran esta separación, lo que se estaría generando es una duplicidad en el cálculo. ¿De acuerdo? Porque tendrías que sumar el precio del atún más el precio de la conserva, y eso sería errado. ¿De acuerdo? Un punto también importante acá son los inventarios, porque las empresas tienen un inventario ya establecido y al cierre del siguiente año o en el siguiente año, ese inventario podría subir, y al subir se generaría mayor valor. Y ahí también se entiende que hay una mayor producción pendiente. Y eso también es cuantificable en el PBI. ¿De acuerdo? Entonces, así como el atún, lo mismo puede pasar con la madera. En este caso, con el cedro. El cedro, per se, no tiene un valor porque no hay una transacción. Pero cuando tú lo conviertes en un escritorio y el escritorio lo vendes, ese tiene un valor y un precio, ¿no?, que sí entra en el cálculo. Ahora veamos la cuarta regla. La cuarta regla menciona que el PBI no incluye la venta de bienes usados.
Es decir, toda aquella transacción que involucre la comercialización de artículos producidos en el pasado no serán considerados en el cálculo del PBI. Usualmente, ¿dónde podemos encontrar estos activos usados? Es muy popular actualmente las páginas donde se venden autos usados. Es más, yo mismo lo he utilizado en algún momento. Así como otras páginas donde puedes prácticamente vender cualquier cosa de segundo uso. Lo que quiero que quede claro es que estas ventas, estas transacciones de bienes usados, nuevamente, esto es usados, no entran en el cálculo del Producto Bruto Interno. Veamos la regla número 5. El Producto Bruto Interno mide el valor de la producción dentro de los límites geográficos de un país. Es decir, cuando un peruano trabaja en España, su producción forma parte del PBI de España. ¿De acuerdo? No significa que por ser peruano lo que trabaje allá va a reportarnos a nosotros. Reporta al país donde se está generando el trabajo, en este caso el valor del bien. ¿De acuerdo? En consecuencia, los bienes y o servicios incluidos en el PBI no distinguen la nacionalidad del productor. Por ejemplo, si en el Perú tuviéramos, y los tenemos, extranjeros que producen y generan bienes y servicios en el Perú, eso es contabilizado en el país, como parte del PBI del país. ¿De acuerdo? Vamos con las últimas dos reglas. Regla número 6. El PBI incluye tanto bienes tangibles como servicios intangibles. Y en este caso, lo que se está haciendo es precisar que un servicio, por ejemplo, como un corte de cabello, o el servicio doméstico, o incluso las consultas médicas, también están incluidos, a pesar de que no recibes un producto físico, recibes un producto intangible, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiero dejarlo claro porque en la concepción del Producto Bruto Interno a veces existe la equivocación de solo considerar transacción a todo aquello que hay un intercambio de bien físico. Los servicios no son físicos, obviamente. En este caso estamos hablando de un intangible. ¿De acuerdo? Por último, la regla número 7 dice lo siguiente. El Producto Bruto Interno mide el valor de la producción en un periodo determinado de tiempo. Es decir, por lo general, el PBI se calcula en dos frecuencias, de manera anual y de manera trimestral. Esto lo hacen prácticamente todos los países del mundo, incluido el Perú. Y el que se encarga de hacer este cálculo es el Banco Central de Reserva. En todos los países es el Banco Central de Reserva de ese país. ¿De acuerdo? Un punto importante a aclarar es que el cálculo trimestral del PBI es anualizado. Es decir, el Banco Central obtiene el número y ese número lo anualiza. O sea, lo extrapola o lo multiplica por 4 para entendernos, para que pueda tener una tasa real anual.
porque finalmente lo que importa de cara al análisis económico es las tasas anualizadas. También es importante comentar que en los reportes trimestrales se hace un ajuste donde se elimina el ciclo estacional. Como todos sabemos, en las economías existen picos de ventas, picos de producción, que distorsionan los valores reales de la economía. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso peruano, tenemos dos picos muy importantes. Uno, el más importante de todos, es en las épocas navideñas, y en realidad es en todo el mundo. Y el otro es en fiestas patrias, donde también hay un pico de producción y un pico de ventas. ¿De acuerdo? Ahí van a poder apreciar el logo del Banco Central de Reserva del Perú. Ahora me gustaría tomarme estos minutos para poder desarrollar con ustedes un par de preguntas que están incluidas en la lectura número 3. Si ustedes pueden ubicarse, existen preguntas para análisis después de que termina la parte teórica, que me gustaría conversarlas con ustedes hoy para poder ayudarles a entender esta parte teórica que hemos desarrollado durante estos minutos. Quiero que vean este documento. También va a ser colgado en UDEP virtual. Lo he denominado sesión práctica y básicamente estoy incluyendo los ejercicios que iremos desarrollando conforme vayamos avanzando en los temas, en este caso particular de la unidad 2, los datos macroeconómicos, y en este caso a su vez del PBI. Por lo pronto me interesa revisar con ustedes estos dos primeros puntos o dos primeros ejercicios para que quede claro el concepto de lo que estábamos conversando. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué contribuye más al PBI? ¿La fabricación de una moto económica, supongamos una moto de 1.000 soles, valor de mercado o de precio de mercado, o una moto de lujo, una Harley, que cuesta no menos de 30.000 o 25.000 dólares? ¿Y por qué? Acá la explicación es que tengamos claro que un mayor valor de PBI o una mayor contribución del PBI va a estar muy ligado al precio del producto y a la cantidad del producto que se venda. ¿De acuerdo? Recuerden que el PBI es precio por cantidad. ¿De acuerdo? En este caso estamos comparando una moto económica y una moto de lujo. O sea, las cantidades son las mismas. ¿Correcto? Recuerden la fórmula y revisen el video previo donde en la regla número 1 hicimos la precisión de la fórmula, que en realidad es bastante básica, P por Q. Entonces, en este caso, estamos hablando de una moto que podría teóricamente, la moto económica podría ser 1.000 soles, una por 1.000, el PBI, si fuera en el hipotético caso de que sea la moto económica, es 1.000, o si no, sería una por 30.000 dólares, que es el valor estimado que debe tener una moto Harley. La respuesta resulta bastante obvia, ¿no? Evidentemente, es la moto de lujo la que contribuye más al PBI. Y la respuesta del por qué es
el análisis que hemos hecho sobre el P por Q. El PBI, y acá se los muestro, en este caso, toma en consideración la regla número 1, que es precio por cantidad. Y nosotros lo que hemos hecho es comparar el PBI de una moto económica versus una moto de lujo. ¿De acuerdo? Entonces, con la explicación brindada, ese punto debería quedarnos claro a todos. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta o el segundo ejercicio. Dice lo siguiente: un granjero le vende trigo a un panadero en 2 soles. El panadero lo utiliza para elaborar pan, que lo vende en 3 soles. ¿Cuál es la contribución total de estas transacciones en el PBI? Si ustedes recuerdan la regla respecto de los bienes intermedios, que se los voy a mostrar en este momento, vamos a regresar para que quede claro. Regla número 3. La recordamos. El PBI considera bienes y servicios finales, no intermedios. Las materias primas son transformadas mediante un proceso productivo hasta convertirlo en un bien final. Los valores de los bienes intermedios ya están incluidos en el precio del bien final. De esta manera evitamos una duplicidad. En consecuencia, la respuesta al enunciado número 2 es 3 soles. ¿De acuerdo? 3 soles. ¿Por qué? Porque el trigo que está comprando el panadero, ese valor de 2 soles ya está incluido en el precio del pan, equivalente a 3 soles. Por consecuencia, el trigo es un bien intermedio y el pan es el bien final. La contribución va a ser, en este caso, 3 soles multiplicado por la cantidad de panes que se puedan hacer. Recuerden que la fórmula es PBI igual a P por Q. En este caso, el ejemplo entiendo que es un pan. ¿De acuerdo? Por eso es que el 3 por 1, 3. En este caso es 3 soles. ¿Ya? Ese es el impacto en el PBI. Muy bien. Por lo pronto, nos vamos a quedar en estas 7 reglas. Revisen por favor el material de lectura que ya se ha colgado para que no exista ninguna duda respecto a estos conceptos. Si hubiera igual alguna duda, consulta o pregunta, lo absolveremos en el foro que sigue a continuación. Les agradezco por su tiempo y por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.